ya lo habíamos comentado. Y de ahí seguimos con otro contrato aleatorio. Ya vimos que la parcería se diferencia del arrendamiento por su característica de aleatoriedad. La renta o la ganancia que se produce, pues depende de un acontecimiento futuro de realización incierta, que se llama condición. Ya vimos cuando vimos obligaciones, que una condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, del cual depende el nacimiento de la obligación. Entonces, esto lo hacen porque pues no sabemos si se vaya a dar o no, y de ahí dependerá que las partes tengan dinero para darse las prestaciones que se prometen. Después vimos otros contratos aleatorios que se llama el juego y la apuesta. De ahí vimos que hay juegos prohibidos. Tenemos una ley federal de juegos y sorteos que permite ciertos juegos siempre y cuando lo supervise la Secretaría de Gobernación, como son la lotería, el melate y muchos otros juegos de apuestas, que a veces incluso hasta se celebran, no todos por parte del gobierno, no todos. O sea, hace el gobierno, pero nosotros podemos, por ejemplo, cuando vamos a las ferias, pues hay carreras de caballos, ¿no? En el hipódromo sigue habiendo. Algunos otros han tenido problemas como las corridas de toros, las peleas de gallo. Ahí ha habido cuestiones, por ejemplo, la Suprema Corte resolvió un amparo hace tiempo, me refiero a la antigua Suprema Corte, no a la actual. A la antigua Suprema Corte, donde sí había pues mucha gente muy capaz. Déjenme ver si encuentro rápido el tema para que vean cuál es el trabajo que hace la Suprema Corte, lo que es un análisis pro persona, un análisis de conformidad, de convencionalidad y de constitucionalidad. Acuérdense que el artículo 1 de la Constitución establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados. De ahí tenemos dos interpretaciones. La interpretación conforme, que es la conforme a la Constitución, por eso se le dice así, interpretación conforme, quiere decir que el artículo, que la ley, que el reglamento, que el acto de autoridad esté apegado a la Constitución. Y la interpretación de convencionalidad, que quiere decir que no se contraponga contra los tratados internacionales, porque el artículo 1 dice que la Constitución y los tratados internacionales pues son la ley suprema de la Unión. Y vamos a ver hablando de cuestiones de aleatorias del contrato de apuesta y juego, veíamos entre lo más relevante que pues un juego prohibido puede ser cualquier juego que pueda producir un delito. Ahora actualmente con las leyes de protección a los animales, pues esto ya se puso más difícil. Algunas pues juegos o diversiones que tenían en México que eran tradicionales, pues ya se están prohibiendo. Y qué bueno porque pues a mí no me parece muy divertido que uno se esté divirtiendo con el sufrimiento de otros seres vivos. Porque acuérdense ustedes que cuando vimos derecho civil, aquí está, ya lo encontré. Cuando vimos derecho civil, vimos que en Roma los animales y hasta los esclavos eran considerados cosas, cosas muebles. Y México siguió esa tradición de que los animales eran cosas muebles. Hasta la fecha nuestro Código Civil establece ahí una forma de apropiación, por ejemplo, en la caza y la pesca. Sin embargo, esto se ha matizado con las leyes de protección a los animales que han surgido recientemente y qué bueno, yo lo celebro. Y entonces este problema que resolvió la Corte precisamente proviene de una situación así. Vamos a abrir la presentación para que ustedes lo visualicen. Resulta que en el año, esto debe haber sido como antes de la pandemia, esto fue antes de la pandemia. En el estado de Veracruz se
dictó un reglamento que prohibía las peleas de gallos, precisamente con fundamento en la Ley de Protección a los Animales del Estado de Veracruz. Entonces, en Veracruz y en muchas entidades como en Michoacán, ¿para qué les digo? Ustedes saben más, tenemos familia en toda la República y sabemos, en Puebla había muchas peleas de gallos. En México, pues incluso la tauromaquia. Entonces, la gente que se dedicaba a eso, pues interpuso un amparo en contra del reglamento que prohibía las peleas de gallos. Yo sigo pensando que ustedes deben de leer el código, los que están empezando a fuerzas, tienen que volver a leer los artículos. Lo que un maestro hace es lo que estoy haciendo yo ahorita, les estoy enseñando a interpretar, a pensar la Constitución. A mí no me tocó esto, a mí me tocó estudiar, pues que sí se permitían, que el juego no podía excedir la deuda de 20% de la fortuna de la persona, que los juegos prohibidos, los permitidos, que la ley de juegos y que el que perdía en un juego permitido quedaba obligado. Por el contrario, el que perdía en un juego prohibido, pues no. Entonces nos podemos ir a un juicio por esa situación. Hablábamos de los casinos que también se autorizaron como en el año 2000, más o menos, por ahí así, porque estaban prohibidos. Sin embargo, pues había casas de juego clandestinas, donde jugaban los artistas, casas de citas que las sigue habiendo. En fin. Bueno, las personas ganaderas y creadoras de gallos, que son muchas en la entidad, mucha gente vive de esto. Y esto deja mucho dinero, hay familias enteras que viven de la cría de gallos, no para caldo, no para comida, sino para pelea, exclusivamente para pelea. Para interponer un amparo, ya llevaremos nuestra clase de amparo, aunque ya no va a servir de mucho, pero tenemos que aprender amparo. Una parte del amparo, lo más importante del amparo, se llama conceptos de violación. Los conceptos de violación es donde las partes agraviadas por un acto de autoridad o por una ley le argumentan a la Suprema Corte cuáles son los derechos humanos que se le están violando por dicha ley, con miras a que esa ley se cancele, se suspenda o se inaplique mediante una declaratoria de inconstitucionalidad. Precisamente porque no está enderezada la Constitución. Simple y llanamente se prohibía cualquier práctica, decía el reglamento, cualquier práctica que atente el maltrato, sufrimiento innecesario de los animales. Bueno, en este cuadrito vamos a ver, en resumen, los derechos humanos que alegaron los galleros, así se le dice a la gente que se dedica a eso. Contratan abogados, desde luego, y pagan muy bien. Y entonces interpusieron una acción colectiva, un amparo colectivo. Alegando, número 1, que se violaba su derecho a la cultura porque el artículo 2 constitucional hablaba de los usos y costumbres y que las peleas de gallos pues eran parte de la cultura mexicana porque ya tenían mucho tiempo y alegaron 1000 cosas, que si venían de la colonia, que si los aztecas, pero en fin, que formaban parte de la cultura y de la idiosincrasia mexicana. La Suprema Corte les contestó a ese agravio, les dijo que la cultura no era suficiente para autorizar esto, porque nosotros también teníamos una cultura, por ejemplo, la cultura prehispánica, los aztecas, los mayas, todos los pueblos originarios o indígenas que nos precedieron hace más de 500 años, y que entonces no podríamos nosotros decir, por ejemplo, que la cultura azteca, que tenía como una de sus principales prácticas, el sacrificio de doncellas, entonces no podíamos decir que como esa era parte de la cultura, pues entonces
lo tendríamos que autorizar. Y le dieron palo al primer agravio. Segundo agravio. Esgrimieron los galleros que tenían derecho a la propiedad porque el artículo 27 constitucional les establecía la propiedad sobre sus gallos, sobre sus animales. La Suprema Corte les contestó que la propiedad tiene los límites que le establece el orden público y el interés social. No es absoluta como en Roma. Así lo dice el artículo 27 constitucional y también lo dice nuestro Código Civil, que la propiedad se debe de disfrutar siempre y cuando no produzca daño. No produzca daño o sea utilizada para causar alguna otra situación. En una situación de equilibrio o de proporcionalidad, pues es absurdo que si yo tengo un coche, pues que ese coche vaya yo y lo estampe a la casa de alguien y diga yo que ya me mandaron su tarea, Israel, Ana Luisa, Adrianita. Hace ratito estaba yo regañando a Adriana, porque Adriana bien cumplida me manda su tarea y yo pensaba que era una alumna de mis clases de doctorado. Los alumnos de clases de doctorado tienen que mandar su tarea el domingo. Imagínense, me llega la tarea hoy y me dice Adriana que no me la había podido mandar y yo me enchilé. No fui grosero, ¿verdad, Adriana? Pero sí me enchilé y le dije, oiga, desde el lunes es esto, no manchen. Y ahí la estoy regañando a la pobrecita de Adriana. Y me dice, no, oiga, maestro, no. Estuvo bien, maestro, gracias. Yo no soy alumna de doctorado, yo soy del grupo. Le digo, ay, perdón. Ahora la felicito, en vez de regañarla, la felicito porque pues se tomó la molestia, igual que los compañeros que ahorita mencioné. A mí en realidad, pues no me sirve de nada su opinión, sinceramente, y no es que sea payaso ni mamón. Yo los presiono para que ustedes estudien, para que no vayan a ser ministros de la corte el día de mañana, ¿no? Así que todo lo que hagan, pues es en bien, en beneficio de ustedes. Es para su bien, diría mi abuelita, ¿no? Entonces, gracias a los que se tomaron esa molestia, porque repito, estamos aquí con el monitor, pues es para bien de ustedes. Permítanme un segundo, para que no se duplique imagen y todo esto. Es que yo tengo aquí un teléfono a mi lado y aquí yo estoy escuchando que ustedes estén escuchando bien, que estén viendo la imagen, porque pues sí resulta muy molesto estarles diciendo cada rato. Hasta cansa, ¿no? ¿Están oyendo? ¿Están viendo? Y pues yo nada más veo mi pantalla, pero yo no veo si ustedes están viendo. Entonces, desde que empezó todo esto y como yo soy dicen que una persona histérica de que todo salga a la perfección, se me ocurrió poner mi celular como monitor al lado mío. Entonces lo tengo aquí al lado y yo estoy escuchando la clase también como si fuera uno de ustedes. Entonces yo me doy cuenta si se está viendo la imagen, si se está escuchando el sonido. Por eso a veces ahorita me desconecté y estoy aquí, no es que esté jugando con celular. Bueno, creo que para todos queda claro y ahí sí estamos de acuerdo que la propiedad, como todos los derechos, tienen límites. El límite es el interés de terceros y el interés público. Yo no puedo utilizar, dice el Código Civil y la Constitución, la propiedad de manera que nada más la utilice para causar un daño sin obtener un provecho. Entonces, en ese sentido, pues le dieron palo al segundo agravio. Tercer agravio, eran muy buenos los abogados y alegaron cosas interesantes. Derecho al trabajo, artículo 5, toda persona tiene derecho a una actividad. Y aquí pues el mismo artículo 5 constitucional, pues solito les da palo. El artículo 5 que voy a abrir ahorita establece que a nadie se le puede impedir que se dedique a una profesión, actividad o comercio siendo lícitas. Y entonces la Suprema Corte pues les dio palo porque les dijo, en el momento que se dictó este reglamento y además tenemos una ley de protección a los animales, pues en ese momento y automáticamente ese tipo de actividades deja de ser lícito y al ser
ilícito o al no ser lícito, pues inmediatamente cae fuera de la protección del artículo 5º de la Constitución, que precisamente, permítanme, que precisamente establece la libertad de trabajo, ¿no? Pero bueno, muy buen argumento, argumentaron muy bien, pero no fue suficiente. Por eso les digo que tenemos que tener en mente nuestra Constitución también, aunque no la sepamos de memoria, sí debemos de saber el tema del artículo 5º, 4º, 6º, del 1 al, por lo menos del 1 al 23. Saber que el artículo 5º es la libertad de trabajo y que tiene relación con el 123, que regula el derecho laboral. A ninguna persona, dice el artículo 5º, podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. Este ejercicio o esta libertad solo se puede vedar por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por una resolución judicial. Entonces, pues sí, yo puedo dedicarme a una actividad, pero no puedo decir es que soy secuestrador. Y esa es la actividad que yo elegí y no me la puedes prohibir. No, porque esa actividad es delictiva, es dañina a la sociedad y ofende los derechos de terceros. Entonces, ante ese argumento, pues se dio el 5º argumento violatorio por parte de los gallegos. Y después dijeron los gallegos, 4º agravio, discriminación. Artículo 2º. A nadie se le puede discriminar por ningún motivo. Artículo 1º de la Constitución, parte final. Infine. Dijo la Suprema Corte, pero, porque decían, ¿por qué nos están discriminando? Sí, decían los galleros, porque en ese tiempo, dice, todavía permiten ustedes las corridas de toros, las carreras de caballos, los circos y muchas otras actividades donde participan animales. Entonces, ¿por qué a nosotros nos están aplicando o suprimiendo esa actividad y a los demás no? Y la Suprema Corte les contestó muy sencillo, con un principio del amparo, el principio de especialidad y el principio que es la fórmula Otero, ¿no? Si ellos siguen con su actividad es porque nadie o ninguna autoridad legislativa o administrativa ha dictado un reglamento, se los ha prohibido. En el momento que se los prohíba y que las autoridades cumplan con su obligación legislativa y lo hagan, lo cual no compete a esta Corte, porque esta Corte no crea leyes ni administra, entonces seguramente se ampararán. Y en ese momento nosotros resolveremos, seguramente igual que ahorita, cuando se trate de toros. Y parece que así ha sido. Hasta ahorita pues van perdiendo. Aunque no se puede erradicar todavía del todo, ya no se ven las corridas como antes, que hasta las pasaban en la tele. Parece ser, yo ya no sé a ciencia cierta si se lleven a cabo ahí en la Plaza México, no, pero tengo entendido que ya cada que va a haber corridas se arma un relajo tremendo ahí. Bueno, y luego dijeron que la Suprema Corte no tenía competencia, que no era una cuestión federal, o sea, por todos lados le quería pegar, porque era un reglamento estatal. Y me acordé, hablando del contrato de apuestas y juego, porque dijo la Suprema Corte que estas actividades se hacen generalmente porque se apuesta dinero. Y al apostarse dinero, cae al cobijo de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Y por lo tanto, la materia no es local, no es Veracruz, sino es la Federación la que tiene que resolver, como lo hizo la Suprema Corte. Y argumentaban muchas cosas, incluso este ejemplo dejé de ponerlo cuando viajaba yo a la interior de la República, porque hay compañeros que se dedican a esto y pues sí, y tienen muchos argumentos muy válidos y yo entiendo su coraje porque es su actividad. Y ellos dicen que, por ejemplo, pues estos gallos no sirven para comer,
son muy duros, que son bravos, ¿no? Que ellos por naturaleza pelean, que es parte de su, si no pelean se mueren, se deprimen, cosas así que deben ser ciertas. Pero la Suprema Corte a todo esto les contestó: el animal efectivamente se pelea y a lo mejor hasta se matan, pero el ser humano todavía le pone una navaja, le da una, como si le diera una pistola al gallo para que ellos mismos se maten y el ser humano se divierta y gane dinero con el sufrimiento de un animal, que ahora ya no es una cosa, ahora tiene el carácter de ser vivo, un ser vivo que siente y que tiene, no es una persona todavía, no es titular de derechos como una persona física o moral, pero la característica que tiene, de acuerdo a la Suprema Corte, un animal es un ser viviente, y por eso, y que siente y sufre, ¿verdad? Pero esperemos que no llegue a más, porque pues ya tenemos bastantes animales en la Suprema Corte y en las cámaras para que todavía los quieran hacer diputados. Bueno, entonces, eso es interesante para que vean cómo se esgrime un amparo contra una ley. Y entonces la Suprema Corte declaró legal y constitucional el reglamento que prohíbe las peleas de gallos. Así es como se debate, se pelea en los conceptos de violación un amparo. Lo más importante de un amparo, pues son los conceptos de violación, que son los argumentos que va a hacer el abogado para esgrimir por qué resulta o qué derechos humanos se violan con una ley o con un acto de autoridad. Porque el amparo precisamente, como dice el artículo 103, procede contra actos o leyes de autoridad que violen derechos humanos. Esa es la esencia del amparo. Artículo 103 y 107 de la Constitución y artículo 1 y 2 de la Ley de Amparo. La renta vitalicia veíamos que es un contrato intuito personae donde una persona le paga una pensión a otra durante la vida. Y veíamos que un ejemplo de una renta vitalicia pues son las pensiones que otorgan Seguro Social o los bancos. Tú ahorras una cantidad de dinero toda tu vida y entonces el banco te dice, bueno, con este dinero hacen un cálculo y dicen, pues tienes tantos años, tu esperanza de vida es tanta, pues te toca una pensión de 3,000, 4,000, 5,000, 9,000 pesos. Y yo te la voy a pagar mientras vivas, pero todo tu dinero ahorrado, yo me lo quedo. Y entonces el riesgo lo corre el banco o la Afore. Es como un seguro. Si la persona muere al otro día, pues ya ganó el banco, ¿no? Porque se quedó con todo ese dinero. Que por cierto, ese dinero pues ya se lo robaron, ¿no? Ya saben quién sabe qué vaya a pasar cuando a mí todavía me faltan 5 años para jubilarme, quién sabe si alcance algo, porque había mucho dinero. Los que trabajamos, yo trabajé desde el año 92, tenía yo en mi ahorro como 1,000,000 de pesos. Pero ahorita nada más es un número porque todo ese dinero ya se lo robaron. Y antes cuando te jubilabas, además de tu pensión, te regresaban tu ahorro. Ahorita ya no te van a regresar nada, te van a pintar violines porque ya se lo roban. Pero bueno, a lo mejor todavía podemos comprar una renta vitalicia, a lo mejor si hay dinero, lo dudo, ¿no? Entonces este contrato tú lo puedes contratar con un banco o con un particular, una persona también en atención a las personas te puede dar. Y ese contrato que es una pensión, donde se corre un riesgo por ambas partes, que si la persona vive 100 años, pues imagínense. Bueno, es un contrato aleatorio también porque depende de la vida de la persona que queda como beneficiario de esa renta vitalicia, que va a recibir una pensión hasta su muerte. Y eso, pues no se transmite, ¿no? Una vez que muere el beneficiario, pues se extingue, a menos que se deje por vía de herencia y el dinero alcance. Desde luego, compra de esperanza ya vimos también. Es un contrato, aquí a diferencia de la parcería,
Aquí no hay un agricultor que vaya a cultivar la tierra y otro que preste la tierra. Aquí hay un agricultor que cultiva su tierra y un comprador que se dedica a vender, un intermediario, y que le dice, te voy a comprar tus limones en tanto. Todavía no se ha dado la cosecha. Si me los vendes cosechados, pues son a 10 pesos el kilo, o 20 o 30. Pero si te los compro ahorita, en vez de pagártelos a 30, te los voy a pagar a 10. Porque yo asumo el riesgo de que no se pudieran dar. Entonces el precio baja. Es igual pues es como una apuesta, ¿no? Puedes ganar o puedes perder. Ambos pueden ganar o perder. Por eso es un contrato aleatorio que se diferencia de la compraventa normal, ¿no? Porque este contrato es aleatorio y no es como en la clasificación que habíamos visto, ¿no? Conmutativo. Conmutativo quiere decir que desde que se celebra, las partes saben y conocen que van a recibir. Aquí no. Aquí todo va a depender de que la cosa llegue a existir. Por ejemplo, comprar un animal que está en la pancita de la yegua, ¿verdad? O de la vaquita. No sabemos si son uno o dos, o de un perrito. Entonces, el vendedor tiene derecho al precio, aunque el producto no se llegue a dar. Y el comprador paga de manera anticipada y asume el riesgo. Y lo diferenciábamos de la cosa esperada. La cosa esperada es otra cosa. Cuando ustedes me compraron los libros, no era una compra de esperanza. Porque si yo les hubiera dicho, si algún día escribo un libro, ¿me lo compraría? Sí. Pues mándenme su dinero. Y ya dependerá. Si escribo, ya se los mandé. No, eso más bien sería una estafa, ¿verdad? Ustedes me dijeron, aquí está el dinero y mándenme el libro. La cosa ya existe y se las tengo que mandar, ¿verdad? Esa es una compra. Pues digamos que no a plazos ni nada, pero que no se agotó en un solo momento, sino que atendiendo también a la confianza que nos tenemos, pues ustedes me mandaron el dinero, yo les mandé los libros, etcétera. Pero esa se llama compra de cosa esperada. Por ejemplo, cuando yo mando a hacer algo, mando a hacer un mueble, eso no depende de un hecho aleatorio. El que fabrica muebles lo tiene que hacer porque hay madera y tiene las habilidades para que lo haga. No me puede salir con que entonces, pues es que se metieron a su bodega y se robaron la madera. Pues ese riesgo lo tiene que asumir, porque no lo hicimos a compra de esperanza. Si lo hubiéramos hecho a compra de esperanza, pues entonces yo pierdo. A todos estos contratos hay que ponerle las cláusulas que hemos aprendido, ¿verdad? Dependiendo. Pero lo identificamos como un contrato nominal. Fianza. La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete a pagar a favor de un acreedor en caso de que el deudor no pague. El fiador es una persona que, como dicen vulgarmente, queda por un deudor. Si no te paga él, te pago yo. La fianza puede ser legal, judicial. Legal cuando se impone por la ley, judicial cuando le impone un juez, por ejemplo, decíamos para salir de la cárcel, para pagar una pensión alimenticia. O puede ser convencional, por ejemplo, cuando quedamos, pues, rentamos una casa y como arrendadores le pedimos al arrendatario que nos traiga un fiador. Y ese fiador, pues es el papá del arrendatario, ¿no? Que le dice, bueno, sí, yo te presto la escritura de mi casa para que tú rentes. Y esa fianza va a ser gratuita, porque el papá de ese arrendatario no le va a cobrar, le va a decir, bueno, nada más no me vayas a chingar, que muchos de los problemas que hemos llevado, pues son así. Me estoy acordando de varios, 2 o 3, donde el papá de una chica, hoy escuché un caso y a mí me han tocado llevar 2. Se enreda con un bueno para nada, que de esos que van a comerse al mundo, y entonces le dicen a la chica, no, pues yo voy a ser millonario, voy a hacer una empresa. El que me tocó a mí era un güey que arreglaba motos, un bueno para nada de esos, un motoneto, ¿no? Y entonces quería poner un taller de motos, pero no tenía dinero. Entonces rentó un local, pero le pedían fianza.
y la novia le dijo al papá de la novia, ¿no? Ni siquiera eran esposos. Ayuda a mi novio, pobrecito, mira que necesita. Y ahí va el pendejo del papá, por amor a la hija, a prestar las escrituras de su casa. Y este pendejo, pues como corresponde, después ya no pagó y se fueron sobre el viejito, ¿no? Y a la chava la mandó a volar, el tipo ya andaba con otra, y el viejito viene embarcado con 100,000 pesos de renta. El dueño del local le vale gorro y le dice: usted es el fiador, a mí me vale gorro lo que haya, lo que haya atrás, ¿no? Su hija y que la haya dejado, eso no es mi problema, usted me paga. Y el señor tuvo que pagar, ¿no? Tuvimos que llegar a un arreglo ahí, como de 70,000 pesos, pero tuvo que pagar porque ya le iban a embargar su casa. Por eso dice el refrán: fiador, pagador. Hay personas que te cobran por ser fiadores. Esas son empresas, son bancos, pero ya les expliqué la vez pasada que quedan porque ellos a su vez se garantizan con algo. No son tontos. O si es un fiador que no te pide nada, puede ser falso, una escritura falsa o algo con la que andan quedando como fiadores. Por eso hay que verificar que la documentación que te está dando un fiador es buena. Es un contrato también accesorio de tracto sucesivo. Acuérdense de las clasificaciones. Ya no hemos clasificado, pero pues ustedes tienen que hacerlo porque eso nos lleva al mejor aprendizaje de la materia. Vamos rápido a clasificar lo que nos falta. Ahorita con lo que hemos aprendido, pues ustedes ya lo pueden clasificar. Así no. De hecho, creo que cuando llevé esta materia, pues así era el examen. El maestro no clasificaba, nos explicaba el contrato así como lo hago yo, y el examen era: usted clasifíquelo. Por ejemplo, la compra de Esperanza es un contrato bilateral, hay derechos para ambas partes. Es un contrato oneroso, sí, pues va a haber ganancia, pero es aleatorio. ¿Por qué? Porque depende de un acontecimiento futuro. Es consensual, requiere del consentimiento de las partes. Es un contrato, pues sí, de preferencia se tiene que hacer por escrito, pero también con el consentimiento. De hecho, pues, hablando de las personas campesinos y todo, pues, a veces su falta de instrucción, sus usos y costumbres hacen que lo hagan de manera verbal. Entonces nosotros lo podemos acreditar mediante una figura que se llama los medios preparatorios a juicio. Ya ni me acuerdo si se los enseñé, pero creo que sí. Es cuando llamas a una persona y la declaras bajo protesta de decir verdad. Usted conoce al licenciado o al señor Francisco Lembo, sí, ¿por qué lo conoce? Es mi compadre. ¿Usted tiene celebrado un contrato con él de parcería? No, no es cierto. Ah, bueno, entonces ya él está ante un juez y está mintiendo. Puedes iniciar una acción penal por falsedad, porque a lo mejor tienes testigos y gente que acredite que efectivamente sí hay un contrato. Si te dice que sí, pues entonces esa declaración hace las veces de contrato. Eso ya lo vimos, si no mal recuerdo, cuando vimos proceso civil. Se llaman medios preparatorios, por ahí búsquenlo en nuestro canal. Es un contrato de tracto sucesivo, porque no se va a agotar en un momento, sino que se va a ir dando en el tiempo hasta que se dé la cosecha o las crías. Es un contrato principal y es un contrato, pues puede ser intuito personal o puede ser atendiendo a las personas, ¿verdad? Porque pues, si hay confianza, también no vas a llegar y a contratar con un campesino que no sabes si trabaja bien o no, o nada más va a recibir el dinero y no va a hacer nada, ¿no? Eso ya depende de cada caso. Clasificando ahorita, por ejemplo, la fianza es bilateral. La fianza puede ser onerosa o puede ser gratuita, ya platicábamos en qué caso. La fianza también es aleatoria. Bueno, más bien es conmutativa en cuanto a que tú sabes a lo que te comprometes cuando firmas como fiador. Aunque la verdad es que la gente luego no sabe. Se confía de la buena fe, como lo estoy platicando, de un amigo, de un familiar, de un hijo. Pero después
el cumplimiento de ese contrato o la obligación surge cuando el deudor incumple. El hecho aleatorio es si cumple o no cumple, porque si la persona cumple, pues no hay ningún problema. Pero si la persona incumple, entonces el contrato adquiere validez, por eso es un contrato accesorio. La fianza, la prenda y la hipoteca son contratos de garantía, porque garantizan una obligación principal. Por eso se llaman contratos reales de garantía. Y son de tracto sucesivo, y pues también son intuito personal. Bueno, entonces, por favor, ustedes clasifiquen los que nos faltan. Cartas de recomendación no generan obligación, porque no constituyen fianza, dice el artículo 2808. Eso es muy común, porque ahorita es muy conocido por todos que alguien va y pide un crédito, sobre todo con los gota a gota, ¿no? Con los colombianos gota a gota, y dan como recomendación al doctor Lembon o Adriana, y dan mi teléfono si lo tienen, y yo ni siquiera sé ni quién son ustedes. Y al rato ya me están chingando a mí, me están cobrando. A veces pasa así, ¿no? Que los familiares piden a nombre de uno y lo están chingando a uno. Mientras uno no firme nada, uno no tiene responsabilidad. Pero obviamente, pues estos güeyes cobran a la mala, ¿va? Te amenazan ya con otras cosas que son extra legales. Y ahí sí yo no puedo saber si van y te balacean, eso ya está fuera del alcance de la ley. Pero legalmente no te pueden hacer nada. Bueno, entonces el contrato de fianza, ustedes lo deben de leer, aquí dice todos los supuestos, y lo importante es que ustedes sepan de qué se trata, y lo demás ya cuando tengan el asunto lo revisarán. Y si no lo entienden, ya vienen conmigo, ya les cobro, ¿no? Veíamos los beneficios de orden y exclusión del artículo 2824. Ya expliqué lo que es el orden y la exclusión, y que se pueden renunciar a esos derechos, que primero se tiene que hacer. Se tienen que ir contra el deudor, y si el deudor no tiene bienes, ya hasta entonces se van contra el fiador. Pero eso se puede renunciar en un contrato. ¿Para qué? Para que el acreedor, sin necesidad de irse sobre el deudor primero, se vaya directo sobre el fiador. Entonces, si ustedes están representando al acreedor, en el contrato deberán de poner que el fiador renuncia a los beneficios de orden y exclusión que marca la ley. La fianza termina, desde luego, cuando se termina la obligación principal. Por cualquier motivo, por cumplimiento, o a lo mejor yo nada más quedé como fiador un año, entonces esa fianza termina al año. Si el contrato se prorroga por tácita reconducción, la fianza no se renueva. ¿Qué quiere decir? Yo renté una casa por un año, y al año sigue el inquilino y yo le sigo cobrando las rentas. Bueno, ahí se entiende que operó una figura que se llama la tácita reconducción. Se renovó tácitamente. Ya no tiene fecha de terminación, ya se volvió de tiempo indeterminado. ¿Qué pasa con la fianza? ¿Qué pasa con el fiador? La fianza se extingue. Necesitaríamos otra vez buscar al fiador para que vuelva a firmar por otro periodo de tiempo. Esa es una desventaja de cuando opera la tácita reconducción o la renovación tácita de un contrato. Y esos contratos, para terminarlos, pues hay que acudir a lo que también ya vimos y que se llama una interpellatio o interpelación judicial. Cuando el contrato se volvió de tiempo indeterminado, tengo que solicitar una jurisdicción voluntaria de notificación para que por medio del juzgado vayan y le notifiquen que es mi deseo dar por terminado dicho contrato. Lo vimos cuando vimos obligaciones. Y a partir de ahí tendrá el plazo que el juez le dé, que generalmente es de un mes, para restituirse las prestaciones que ambas partes hayan pactado. Así es como se da por terminado un contrato que se volvió de tiempo indeterminado, pero lo ideal es que no pase eso. Pero bueno, la gente no contrata al abogado y entonces se vuelve tácita reconducción. Pero aquí, por ejemplo, nosotros que rentamos Israel ya me mandó su tarea. Mi mamá renta un departamentito que le dejó mi papá, pues año con año estamos al pendiente de que faltando unos meses para vencerse, se firme el nuevo,
para no tener esos problemas y que de nuevo el fiador vuelva a firmar. Hay veces que ya la señora cambia de fiador y dice, es que mi familiar ya no quiso, pero aquí le traigo otro fiador. Y bueno, adelante, ¿no? Bueno, esa es la fianza. Si hay alguna duda, me pregunta. Prenda. La prenda es lo mismo, es lo que vamos a hacer al Monte de Piedad, pero este es un contrato real. ¿Por qué? Porque me da un derecho como si fuera, aunque no soy propietario, es un derecho preferente oponible entre terceros. Un derecho real constituido sobre un bien mueble para garantizar el cumplimiento de una obligación y preferencia de tal. Creo que todos alguna vez saben o han tenido la necesidad de empeñar algo, con quien sea, ya sea con una casa de empeño, con un familiar, con un amigo. Y dices, oye, pues te dejo mi. Nosotros en la universidad hasta los libros los empeñábamos. Cuando íbamos de pedos, allá había un restaurantito que vendía chelas y comida. Y les iba re bien, se hizo rico porque todos dejaban ahí los libros. Para irse a empedar y a comer, empeñaban los libros. Los libros de Amparo eran caritos en ese tiempo, 1,200, 1,500, equivalencia de ahora, ¿no? Y entonces se llamaba el Siragüens, me acuerdo todavía. Entonces, cuando tú querías un libro barato, pues decían, no hay en la librería, vete con el Siragüen. Y el Siragüen tenía su biblioteca ahí, te decía, ¿cuál quieres este? Te cuesta tanto. Ahí tenía el por cuánto lo habían dejado, y entonces tú pagabas la deuda y recuperabas el libro. Se hizo rico con esa metodología ahí en la Facultad de Derecho de Aragón, que fue donde yo estudié. Entonces, la prenda, la diferencia que tiene con la hipoteca es que la prenda tú la recibes. Y a mí me han preguntado, ¿cuál es la única manera segura de prestar? Bueno, seguro no hay nada, 100% seguro no hay nada, pero si quieres algo 70% seguro es la prenda. Por eso las casas de empeño y todo, pues te prestan en base a prenda. Traes alhajas y lo que más, ahorita pues ya te reciben muchas cosas, pero pues te las reciben muy baratas. Celulares, herramientas, cosas que se puedan vender, desde luego, cosas que no tengan valor de reventa, pues no te las reciben. Pero por excelencia lo más cotizable pues es el oro. Entonces ellos pesan tu pieza y te dicen es oro de 14, son 3 gramos, está a 2,000, son 6,000 pesos, te vamos a prestar 4. Y ahí está el negocio. Y entonces tienes 3 meses o 4 o 5 para recuperarla. Cuando vengas a recuperarla me tienes que pagar 5,500, 1,500 de interés. Si no vienes en 5 meses, la prenda es mía y ya la puedo rematar. Sale a remate. Últimamente les platicaba que para que no me robe el dinero la 4 transformación, pues estoy respaldándome, ¿no? Entonces luego va uno y te dicen, véngase mañana porque esta prenda ahorita vale tanto, pero mañana ya sale a remate. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la persona que la puede recuperar, el dueño puede llegar mañana y pagar y la recupera. Pero si no llega y la recupera ya mañana, el acreedor prendario tiene derecho, o pignoraticio. En Roma se le decía pignus. Pignus quiere decir prenda. También los romanos inventaron eso. La hipoteca también, con H intermedia e Y, también la inventaron los romanos. La fianza, todos estos contratos los inventaron los romanos. Por eso fue una cultura jurídica maravillosa. Y por eso tenemos que estudiar derecho romano. Léanse por lo menos un libro, aunque sea el mío, ya lo compraron, léanlo, porque es cultura. Porque ahí vienen todos estos cimientos, ¿eh? No crean que lo inventaron los de Morena. Al rato van a decir que López Obrador es el padre del derecho. No, todo esto lo hicieron los romanos. Todas estas, obviamente se ha ido perfeccionando con el tiempo, se le han ido quitando, poniendo cosas, pero la esencia es de hace 2,000 años. O sea que las formas en que los seres humanos hacen contratos o viven económicamente siguen siendo las mismas. La prenda se debe de entregar directamente y la tendrá en resguardo el acreedor prendario. Desde luego que la prenda es un contrato accesorio que respalda generalmente un préstamo pecuniario.
En el momento se pacta un plazo, se pacta un interés, se hace un documento por escrito, queda en poder de cada una de las partes. A veces, repito, son casas de cambio avaladas por las diversas instituciones que autorizan al Monte de Piedad y a diversas casas de empeño para que hagan este tipo de operaciones al público en general, pero esto no impide que yo pueda recibirle a cualquiera de ustedes pues un carro o algo en empeño. Eso se puede hacer entre particulares. No está prohibido si lo hago de manera civil. Si ya me voy a dedicar a empeñar y todo, pues sí necesito una autorización de varias entidades administrativas para hacerlo al público en general. Bueno, cuando se llega el término de la prenda, desde luego que yo tengo que dar en prenda objetos que sean míos, porque si no puede llegar el dueño y el dueño demanda al empeño y el empeño los puede perder, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú llevas un objeto de oro, vuelvo a repetir, cuando ustedes compran un objeto de oro en un empeño, pues ahí en el empeño dice pulsera de oro, ¿no? De tantos quilates, nada más. Entonces, va a ser difícil que alguien con ese documento, nada más, pues acredite que esa pulsera que está ahí en el Monte de Piedad, pues que esa pulsera es de él, ¿no? Para que se la quiten al acreedor prendario, que en este caso es la casa de empeño, pues va a estar muy difícil. Porque para acreditar que es la misma cosa, pues no creo que se pueda. Pero si tú pudieras acreditar que es por ejemplo, por eso les decía que no es 100% seguro, porque si te empeñan un coche y tú bien contento y resulta que el coche es robado, o resulta que el coche es de otra persona, o resulta que el coche todavía lo deben, pues entonces ya te chingaste con tu prenda, ¿no? Porque esa prenda no es tuya. La propiedad es de la persona a la que se la robaron o de la empresa que se lo vendió en arrendamiento financiero. O sea, el derecho real lo sigue conservando el dueño. Y a ti lo único que hicieron es verte la cara de paisano. Y sí, a lo mejor tiene la factura, pero la factura es falsa o es una copia. Y también les va a llover gente que les va a decir, oiga, licenciado, ¿puedo prestar con la escritura de una casa? Oiga, licenciado, ¿puedo prestar con la factura de un coche? Y yo les contesto muy sencillo para que ustedes también les contesten así. Pero cóbrenles, cuando les den ese tipo de consultas, cóbrenles, porque esas consultas no se las van a pagar. Esas consultas no se las van a pagar. Nada más son preguntitas al aire y ellos no te pagan. Y nosotros somos la verdad, los abogados somos muy pendejos y andamos dando consultas, ¿no? Oiga, pero pues es que eso no es no es tan difícil, ¿no? O sea que no es difícil estar ahorita soportándome aquí 2 horas todos los jueves y martes. Claro que cuesta, ¿no? A ver, tú ve con un doctor y dile, oiga, nada más una preguntita, mire, me salió un granito aquí, pero no le voy a pagar, nada más dígame, a ver si te va a decir, ¿no? Si te va a decir, no, pues haz esto o el otro. No entras ni siquiera al consultorio si no pagaste tus 20 pesos, ¿no? Que ya, por cierto, se abarató mucho la cuestión médica. Antes un doctor te cobraba 1,000 pesos, 1,200. Bueno, un buen doctor lo sigue cobrando, ¿no? Pero nosotros como abogados andamos dando consultitas nomás a lo pendejo, ¿no? Entonces, lo que vamos a decirle a la gente cuando quiere estas consultitas es, ok, te veo en mi despacho y te cuestan por lo menos 1,000 pesos para que saques para los tacos, ¿no? Y le vas a decir no. Para prestar dinero, ¿qué dice? Se pausaron algunos videos. ¿Me están oyendo? Es que me salió un anuncio aquí que dice que no sé qué. Sí, ¿Sí me doctor, sí se oyen? escucha. Gracias. La factura de un coche no te sirve para nada. A ver, ¿quién te va a comprar una factura de un coche? Nadie. Y quién sabe si esa factura sea buena, no sirve para nada. Déjame la factura y déjame el coche, pero antes de que te lleves el dinero, déjame ver si no está remarcado, si ahorita ya hay en YouTube, por ahí hay
personas, peritos que se dedican a revisar los coches, no nada más comprar así, porque la factura y el número, ¿no? Hay que tener mucho. Y eso, pues nosotros nos podemos asociar con estas personas en ese negocio y decirle, ¿sabes qué? Chécame este coche. No le vas a ir a decir, a ver, vamos, yo te llevo. No, préstame, yo te hago todo el trámite, te voy a cobrar tanto. Tráeme el coche y tráeme los papeles. Y tú ya te vas a que lo chequen, lo revisen. Ya le dices, está bien todo, te hago un contrato de prenda, en los términos que quieras, por la cantidad que sea, y también para que veas cuánto vale el coche y no vais a prestar de más. La peor inversión que puede uno hacer en la vida es un coche, porque un coche se devalúa horriblemente. Y entonces solamente así pues podrás tener garantía de que si no te pagan, pues vendes el coche porque está legal. Pero si después de que das el dinero y te dejan una porquería, te pones a investigar si es legal, pues resulta que el coche fácilmente puede ser robado, remarcado, tener problemas. No nada más los coches robados tienen problemas. También, por ejemplo, un coche que pertenece a una sociedad conyugal y el marido se lo quita a la esposa y lo vende, te va a caer la bronca porque la esposa va a reclamar su 50%. Y eso no lo reportan como robado, pero lo reportan como fraude. También cuando compras un coche y no lo acabas de pagar, la empresa lo reporta como fraude y te lo van a quitar. Igual, los policías te paran y te dicen, no es robado, pero trae fraude. Y te lo quitan. Y adiós tu dinero y adiós Nicanor, porque el tipo que te lo dejó dice, ahí te ves, ¿no? También si te traen una cosa de oro, pues hay que revisarla. Dice, así le pasa. Pues sí, la gente te dice, ¿por qué tan caro? Pues sí, para que no se los chinguen. Ahora que he estado viendo, yo no soy perito en identificación vehicular, mi querido Jesús, pero ahorita hay muchas personas que se dedican a eso, que suben sus programas y cuentan sus experiencias de cómo se chingan a la gente, ¿no? Y a mí ya me pasó, a mí una vez me chingaron con un coche que me vendieron remarcado, por ser confiado, como dicen, por calentarme, y compré un coche y estaba mal, el carro estaba remarcado, lo traje 2 años, no me di cuenta hasta que me agarraron. Y perdí todo más el dinero que tuve que dar para que no me llevaran al bote, ¿no? Pues eso de los carros es muy delicado, muy delicado. En el tema, pues la gente te puede empeñar a lo mejor una tele, pero de todos modos hay que hacer un contrato porque después dicen, me lo robó. Te acusan de robo. Y con ese contrato demuestras que no hay robo, que es un empeño. Por eso siempre hay que hacer el contrato de prenda. Bueno, ¿alguna duda con la prenda? Es un derecho real porque, bueno, en caso de que no te paguen, tú ya lo podrás poner a la venta y con el dinero te podrás cobrar. O, en su caso, si no hay compradores, te lo puedes adjudicar. Precisamente el artículo 2892 habla de los famosos llamados montes de piedad, que con autorización legal prestan dinero, pero que tienen que sujetarse a leyes, reglamentos y las vigilancias de las autoridades correspondientes. Pero desde luego que no está prohibido para las personas físicas celebrar este contrato cuando no lo hacen de manera comercial. Hipoteca es lo mismo, nada más que en vez de una cosa mueble, es un inmueble. Y entonces, desde luego que esto implica que es una cantidad más fuerte. Pero esta hipoteca sí se tiene que hacer ante corredor público o ante notario, que son los que tiran una escritura pública, un contrato, que es el único que se va a poder inscribir en el registro público de la propiedad. Y entonces esta hipoteca, pues es como cuando se compra una casa. Ahorita los que tengan Infonavit y eso, pues compran la casa, la empiezan a habitar, pero la casa está hipotecada por el Infonavit o por el banco. ¿Qué quiere decir? Que la casa garantiza el valor de la misma, pero no es tuya, tú la estás pagando y cuando termines de pagar esa casa, entonces vas y cancelas la hipoteca. Y entonces dice el banco, ok, ya acabaste de pagar, es tuya. Se terminó la hipoteca y el derecho real pasa a ti. Si no terminas de pagarla, pues entonces es de la persona acreedora originaria del Infonavit o quien te lo haya vendido, o los bancos te la quitan, la rematan y se cobran el dinero. Pues que importa o que te prestaron respecto a esa
Hipoteca, que puede ser sobre el mismo bien o puede ser que te hayan prestado dinero para ciertas cosas. El Código Civil establece qué cosas no se pueden hipotecar. Hay cosas que están prohibidas de hipotecar. Desde luego las que no son tuyas, las que son ilícitas, eso ni siquiera vale la pena mencionarlo porque ustedes lo saben. Predios comunes donde hay varios copropietarios, a menos que todos estén de acuerdo o que solamente hipoteques tu parte. Pero si tu parte no está definida, pues tendrás que promover una división de la copropiedad, como ya lo explicamos en alguna ocasión. Solamente las personas mayores de edad y los propietarios pueden hipotecar, desde luego, por obvias razones, porque es un contrato real, que en su caso establece la preferencia para el pago, y en caso de que no se pague, pues se le habrá mediante un procedimiento que se llama juicio hipotecario, que está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, se le habrá de ejecutar la hipoteca, artículo 2218, ejercitando la acción hipotecaria que prescribe en 10 años. También aguas con eso, aguas con eso. No se pueden hacer hipotecas para más de 10 años, porque prescribe. Entonces, si a los 10 años no te hicieron efectiva la acción, tú puedes promover la prescripción de la hipoteca. Así me cayó también apenas una consulta, no fue un asunto, fue una consulta donde dijeron, oiga, es que yo compré esa casa desde hace como... Ah, pues se los pasé a ustedes, ¿se acuerdan? Se los pasé a ustedes la consulta, que ustedes la resolvieron 2 o 3 muy bien. Dijeron ustedes, primero hay que cancelar la hipoteca, porque esta persona quería prescribir, ¿verdad? Pero quería prescribir una casa que estaba... Yo ya ni lo revisé porque vi que la respuesta estaba muy bien. Dije, tienen razón ustedes. Incluso le mandé a la compañera un video donde lo está explicando un abogado. Es obvio que si la casa está hipotecada, no la puedes usucapir. Primero tienes que cancelar la hipoteca para después promover la usucapión. Y si la hipoteca ya tiene más de 10 años, bueno, entonces vas a promover una acción de cancelación de hipoteca por prescripción y ya después promueves la usucapión. Porque precisamente la hipoteca que aparece en el registro civil no permite que nadie compre, venda, done o adquiera por ningún título, porque es una acción real que tiene preferencia sobre cualquier otra. Y esa es la garantía. La única garantía de un préstamo y que no es absoluta es la prenda y la hipoteca. Ya expliqué que no son 100% seguras, no, pero en un 85-90%, la hipoteca todavía más que la prenda. Y la prenda, por lo que yo explicaba, ¿no? Que a veces te equivocas en el valor, en fin, puede tener sus... Pero todo en la vida tiene un riesgo. Bueno, la hipoteca necesaria, pues a veces se constituye por la fuerza, a veces platicábamos que a veces cuando se constituye una fianza para que una persona salga de la cárcel, pues esa persona no tiene los 10 millones que le está pidiendo el juez y entonces hipotecan una casa. Y al hipotecar la casa, pues entonces la fianzadora ya te queda como fiador del que sale libre, te cobran 1 millón y entonces si tú no pagas o te vas, después se quedan con la casa. Pero esta figura es muy novedosa. En el 2017 surgió una nueva figura, déjenme ver si fue en el 17 o fue después, que la copiaron, parece que del derecho peruano, se llama la hipoteca inversa. ¿Alguien ha oído? Ustedes que están chavillos, ¿han oído qué es la hipoteca inversa? La verdad, yo la había escuchado en el derecho comparado, pero como tiene muchos años que no doy clase de civil, no sabía que ya estaba en nuestro país, y qué bueno, qué bueno. Por lo siguiente, es una hipoteca que se constituye en un inmueble que es la vivienda habitual de la persona adulta mayor para garantizar la deuda que le concede la entidad financiera para cubrir sus necesidades económicas en los términos de este capítulo. También se puede constituir sobre diversos medios a condición de que sea propiedad de una persona adulta mayor. Vuelvo a leerlo a ver quién me lo explica. Hipoteca inversa se constituye a favor de un inmueble que es la vivienda habitual y propia de la persona adulta mayor para garantizar la deuda que le concede la entidad financiera para cubrir sus necesidades económicas de vida en los términos de este capítulo.
A ver, ¿qué es entonces una hipoteca inversa? ¿O por qué se llama inversa? ¿Alguien que tenga una idea? Es como un seguro de sobrevivencia, doctor. Exacto, Jesús, exacto. Haz de Ok. cuenta que tú tienes una casa, Jesús, y ya estás viejito, esperemos que llegues, ¿verdad? Viejito, muchos años vivas, y entonces ya no tienes dinero, ya no tienes pensión, ya no tienes para vivir, pero dices, pues mira, esto en vez de dejárselo a los malagradecidos de mis hijos, voy a ir a un banco. Y el banco te va a decir, ok, vamos a hacer esa hipoteca inversa. Tu casa vale tanto, tú tienes 80 años, te voy a dar una pensión de aquí a que te mueras de 15,000 pesos mensuales, 20,000. Dice, no, pues súper, ¿no? Súper, porque a mí ya no me interesa más que tener con qué vivir, lo que me falte de vida. Y cuando yo me muera, el banco dice, matanga, dijo la changa, y se quedan con la casa. Entonces es un contrato aleatorio, pero se llama inversa. Se llama inversa, ¿por qué? Porque aquí no te van a dar un dinero ni un préstamo, aquí te van a dar una pensión por el tiempo que sobrevivas. Esa es la ganancia para los bancos. Los bancos van a, pues desde luego a lo mejor te van a pedir un examen médico, van a ver cuántos años tienes, si tienes enfermedades, pero sobre todo que seas el propietario de la casa. Y esta figura es muy buena para cuando la persona tiene hijos malagradecidos. Porque cuando la persona tiene hijos malagradecidos que lo abandonaron entonces es muy sencillo. Voy y constituyo mi hipoteca inversa, aseguro mi pensión y me van a dejar vivir en esa casa hasta que me muera. En el momento que yo me muera, el banco se viene, como decimos de broma, se viene sobre la casa y se cobra de ahí los 100, 200, 300, 500,000 o $1,000,000 que me haya dado, pero la casa a lo mejor vale 20, ¿verdad? Y entonces ahí está. Todo esto va a ser un trámite, hay que buscar un banco que lo haga y los plazos, en fin, las condiciones. Aquí no habrá mucho que pactar, sino más bien sujetarse, ¿no? Pero sí, por eso así es, Jesús, es una super figura qué bueno, qué bueno. Y cuando la persona fallece, pues ya se tendrá que, ya los herederos se van a volar y el banco se viene sobre la casa, ¿no? Entonces, pues, también para que se porten bien ustedes con sus papás, ¿verdad? O si sus hijos de ustedes ya no les quieren dar, pues hagan la hipoteca inversa, ¿va? Y también sugiéransela a sus clientes. La hipoteca se extingue cuando se paga la obligación, se paga el dinero debido, cuando se expropie el inmueble o se remate la finca después de un juicio de acción hipotecaria. Esta hipoteca se inscribe en el registro público de la propiedad, de tal manera que cuando uno va a comprar una casa o algo, hay que ver si no está hipotecada, porque si está hipotecada quiere decir que debe dinero y que hay problemas. Y el derecho de hipoteca pues va a ser preferente a cualquier otra cosa que se quiera hacer. No se va a poder hacer ningún movimiento legal con esa casa mientras tenga esa hipoteca. Bueno, ¿alguna duda con las hipotecas, prendas, fianzas, contratos de garantía? Vamos con uno de los últimos contratos. ¿Cómo andamos de tiempo? Hoy terminamos entonces con contratos. Hoy terminamos con contratos y voy pensando qué materia vamos a meter. Ahorita pues amparo a lo mejor sería bueno, ya, lo pienso. Transacciones. La transacción pues es un contrato por el cual las partes llegan a la solución de una controversia. Más bien es un convenio. De ahí viene la palabra, eres bien tranza, ¿no? Transantes, así se llaman las partes de un contrato, donde ambos ceden ciertas cosas, ambos pierden algo en aras de terminar con una controversia, un juicio, un litigio, ya sea presente o futuro. ¿Esto es permitido? Sí. Desde luego, es en los juzgados, cuando se busca llegar a un convenio, pues en realidad se está celebrando una transacción. Ese convenio se hace por escrito, se firma y desde luego que produce obligación de cumplimiento
y da por terminado con un problema mediante pues esta forma de terminación que veíamos nosotros, que los convenios modifican o extinguen obligaciones. Los contratos crean o transmiten obligaciones. Desde luego que aquí dice que cuando haya vicios, cuando haya error, todo lo que tiene que ver con los contratos, pues habrá que tomarlo en cuenta. Bueno, ya para terminar viene un tema que solamente lo voy a referir porque es toda una materia y pertenece más que nada al derecho mercantil, que se llama la quiebra y suspensión de pagos. Para ello voy a utilizar mi pizarrón. Les voy a enseñar lo que ustedes tienen que saber, lo básico de conocimiento general. Ya si se vuelven ustedes abogados especialistas en quiebras, pues entonces ahí sí ya me darán después clases a mí, ¿verdad? Porque ya para ser especialista en quiebras, que sí los hay, los que llevan derecho financiero, pues ya tienen uno que dedicarse de lleno a todos esos temas. Pero para tener conocimiento general o poderle entrar al aprendizaje, si es que les toca un despacho que se dedique a eso, pues ya será el despacho que les vaya enseñando los pormenores, pero estoy buscando cómo voltear la hoja. Creo que aquí está en diseño. Disposición. Ahí está. Orientación horizontal. Ahí, ahora sí, ahora sí. Déjenme subirle. Y tomamos nuestra pluma. La quiebra es una figura que se da cuando una empresa precisamente entra en lo que se llama quiebra. Esta es la empresa, una fábrica está echando humo, ¿verdad? Por mucha imaginación. Quiebra y suspensión de pagos. Es decir, llega un momento en que el activo y el pasivo ya no hacen que la empresa ya no sea costeable, ya son más las deudas que lo que entra. Ya no se pueden pagar las deudas que hay. Y hay muchas deudas, o sea, hay un déficit. Un déficit es un desequilibrio entre el activo y el pasivo. Y entonces el dueño, los dueños, los socios de esta empresa ya no van a poderle pagar a todos los que le deben. Así ando yo ahorita en mi escuela. Mi escuela anda muy mala situación. Me deben mucho dinero, pero pues ahí me van pagando conforme pueden, pero algún día, y eso es algo que está pasando en todo el país, ¿no? Tenemos que aguantar vara porque pues así está todo por culpa de este gobierno, ¿no? Todo está a punto de quiebre, entonces uno tiene que también pues, aguantar vara, pero a lo mejor, y lo ha dicho el dueño, pues algún día me va a llevar el tren. Entonces, si agarra y se va, se esconden, eso sería un fraude, ¿verdad? Porque se tomaría el dolo, como un fraude, donde pues se hicieron de un lucro indebido. Para que no haya fraude, ¿sí? La buena fe de los empresarios es ir ante un juez especializado en materia mercantil en quiebras, que parece que ya no los hay, sino que lo lleva el juez federal o el juez civil, dependiendo del asunto. Antes había juicios de quiebra y suspensión de pagos, juzgados especializados en esta materia. Hoy creo, porque no estoy actualizado, ¿para qué los voy a engañar? Esta materia no es la mía, pero creo que no hay juzgados ya de quiebras, lo lleva al juicio el juez civil o el juez mercantil, dependiendo de qué tipo de situación sea. Al 90% son cuestiones mercantiles, pero ya que está en el Código Civil, que tengan ustedes una idea de qué se trata. Y entonces los dueños o el dueño va con el juez mercantil y le dice, voy a hacer un proceso de quiebra, o sea, ya quebré. ¿Alguien sabe por qué se llama quiebra? La razón histórica. Recordarán ustedes, los que saben un poquito de religión, que una vez Jesús llegó al templo y encontró a todos los banqueros prestando y vendiendo ahí en el templo, ¿no? ¿Se acuerdan qué les hizo? ¿Cómo? No saben de religión, se los va a llevar el diablo. Bueno. ¿Saben todo, maestro? Les quebró las bancas porque en las bancas contaban, pesaban y medían. Entonces, cuando
cuando estos banqueros, que antes no existían los bancos, antes los prestamistas se ponían en la calle, estoy hablando no de antes de 10 años, no, estoy hablando de las épocas de Jesús, ¿verdad? De hace 1000 años. Sí había prestamistas, sí había este tipo de operaciones, se ponían en unos bancos, en la calle se ponían a prestar, y entonces cuando quebraban, pues rompían su banquito, ¿verdad? De coraje lo rompían, o era una costumbre. Entonces de ahí quedó la palabra quiebra. Entonces cuando quiebra una empresa, van con el juez y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya tronamos, no fue mala fe, aquí estamos dando la cara, pero pues ya no nos alcanza el dinero. Y entonces el juez dice, quítate, vamos a entrar nosotros, y mete un procedimiento, un síndico de la quiebra, para que todos los deudores entren en concurso. Por eso se llama concurso. ¿Por qué? Porque los deudores van a concursar a ver a quién le pagan primero. Entonces, en materia civil, lo primero que se pagan son las deudas de función, las deudas de enfermedad, las deudas de manutención de un muertito. Después vienen los impuestos que deba, los salarios que deba, después vienen los préstamos que haya hecho. Entonces se forman todos los acreedores se forman para concursar, y que entonces el juez determine con el dinero que hay, lo que haya quedado en la empresa, cómo les va a pagar, hasta dónde va a llegar. A lo mejor ya no hay nada, pero entonces el juez va a revisar precisamente que sea una quiebra legal, no una quiebra aparente, porque también lo pueden hacer de manera aparente para robarse el dinero, ¿verdad? Y entonces constituiría un fraude. Esta es la razón de esta figura de la quiebra. ¿Alguna duda? Ese procedimiento está regulado, ya ustedes para que lo lean de tarea, ¿verdad? Está regulado aquí en el artículo, se llama concurrencia y prelación de créditos. ¿Cómo van a pagar? ¿Cómo se responde por una quiebra? ¿En qué orden van? La quiebra fraudulenta, se hace un inventario, o sea, es todo un procedimiento donde el juzgado, cuando pone al síndico de quiebra, es un funcionario o una persona que puede ser la encargada de revisar todo, estados de cuenta, cuentas bancarias, y va a ser el intermediario, porque el juez no se va a meter a hacer la talacha, ¿verdad? Va a ser aquí un encargado, el que va a poner todo esto en orden y le va a estar avisando al juez, ¿verdad? Para que el juez regule cómo se les va a pagar a los que hayan quedado como deudores. ¿Cómo se hacen estas liquidaciones? ¿Qué créditos tienen preferencia? Se llaman acreedores de primera, segunda y tercera clase. Por ejemplo, aquí dice cuáles son los acreedores preferentes, a quién se le paga primero. Nada más que estas cosas, aquí está, mira, acreedores de primera clase, gastos judiciales, gastos de administración. Entonces, en este orden el juez tiene que decir, a ver, vamos a ver cuánto se ha gastado en el juicio, y eso se paga primero. Después, cuánto costó conservar toda la maquinaria, los inmuebles, y eso se paga en segundo lugar. Después vamos a ver cuánto se gastó en el entierro del dueño, los dueños, o la última enfermedad de la persona. Aquí esto habla de gastos funerarios porque estamos en materia civil, y es un concurso, puede ser de una persona que tenga una empresa pequeñita, ¿verdad? Familiar, o un solo dueño. No de una gran empresa, porque entonces entraría el derecho mercantil, que también tiene esta figura casi regulada, pues con la misma lógica que les estoy explicando, nada más que ahí pues no se habla tanto de la muerte. Aquí se habla de un deudor, ¿verdad?, que cae en quiebra y que entonces tienen que concursar. Aquí están los acreedores de primera, segunda, tercera clase. Los de cuarta clase ya se chingan porque pues son los que tienen un documento privado, ¿verdad?, un contrato o algo donde les debía, y esos quedan hasta el último. ¿Alguna duda con la quiebra o suspensión de pagos? ¿No? Bueno, ya para terminar nuestra clase, todavía tenemos tiempo y ya terminamos con esto. Ay, se me cerró Vamos con el registro público. El registro público, hoy terminamos ya la materia de contratos.
para entrar a otra materia, voy a pensar cuál sería bueno por lo que estamos llevando. Ya estamos en penal 2, en saber si entramos a procesal penal, no sé. Lo voy a platicar con Gaby porque ya saben que ella dice el del trino, le dice a su esposa, déjenme ver qué opina mi domadora, ¿no? Dice Alex Lora. Y pues aquí mi domadora es Gaby, entonces a ver también Gaby qué materias necesita ella y de ahí nos vamos, ¿no? Con el compromiso de que vamos a dar todo, ¿verdad? Ustedes, no, digo, a lo mejor no están estudiando, pero pues todas las materias son buenas, ¿no? Ahorita a ver qué es lo que más les sirve. Ahora, vamos a registro, se me cerró. El Registro Público de la Propiedad y del Comercio es una institución del gobierno a nivel local que depende del Poder Ejecutivo Estatal, donde se inscriben y se registran los actos públicos sobre la propiedad de los inmuebles y sobre los actos de comercio. De tal manera que en el registro público que se encuentra ahí en la calle de Sullivan, donde está el monumento a la madre, ahí, como su nombre lo indica, yo puedo consultar el estatus legal de los inmuebles. Cuando alguien me da una escritura, cuando alguien me dice que es dueño de algo, cuando alguien va a vender, cuando quiero ver cuál es el estatus de un inmueble, si una persona tiene bienes inmuebles o no tiene, y todos los trámites que ustedes pueden consultar ahorita no necesitan ir. Los que no sepan, los que ya somos litigantes, pues ya sabemos más o menos qué es lo que ahí se ofrece. Certificados de no gravamen, para que se certifique que un inmueble no tiene hipoteca, no tiene embargo, no tiene juicio, para ver quién es el dueño de una casa, para ver cuál es la situación de ese inmueble, si está registrado, si no está registrado. Todo eso forma parte de lo que se conoce como el registro público, que tiene un reglamento, tiene una ley orgánica, que repito, depende del gobierno del Distrito Federal. Cada estado de la República tiene su propio registro, de tal manera que si me voy a un asunto de carácter del Estado de México, tendré que buscar el registro del Estado de México, y que también se divide en municipios. Hay un registro en Toluca, hay otro en Nezahualcóyotl, y hay otro en Ecatepec, en fin. El registro es público porque las personas tienen derecho a que se les permita consultar los asientos y la información que obre allí en el registro, mediante el pago de los trámites que se hacen ahí, copias certificadas, constancias, folios reales, y ahí te dirán los requisitos que tienes que llevar, los pagos, para el trámite que vayas a hacer. Juicios, compraventas, inscripciones, muchos trámites, los cuales pues tiene que realizar el notario, y otros los pueden celebrar los particulares porque necesitan hacerse de documentales públicas para acreditar lo que sean los extremos de su acción en un juicio. El registro público de la propiedad extiende testimonios, resoluciones, documentos, actas. Repito, y vamos rápido aquí, lo podemos checar ahora en el internet, precisamente pues en la página, ¿no? La página del registro público de la propiedad, pues ahí están los costos, los trámites, pero pues sí, es algo a lo que se tiene que enfrentar uno, ¿verdad? A las colas, ya un poquito menos. Antes estaban en libros, luego ya los pasaron a folios reales. Ahí vienen horarios, costos, en fin, pero de todos modos tiene que uno ir, ¿no? Todavía no es digital al 100%, los trámites, la mayoría son presenciales. Aquí están, consulta tu trámite, certificado de inexistencia de gravámenes. Me metí a otra página, pero bueno, como ven, es una página del gobierno del Distrito Federal. Aquí dice, bueno, esta es una página general, ¿no? Vámonos a la del registro público. Es registro público de la propiedad. Ahorita, pues el internet nos facilita mucho. Este es el federal. También hay un registro público de la propiedad federal, pero este registro registra la propiedad, valga la redundancia, del gobierno, de la federación. Entonces, cuando tú haces por ejemplo, una inmatriculación judicial,
que quiere decir que tu inmueble no está inscrito, tienes que pedir un certificado en el Registro Público de la Propiedad Federal para ver que ese terreno no le pertenezca a la federación. Entonces son muchos los trámites. Aquí están servicios electrónicos, los básicos que presta el Registro Público de la Propiedad, inexistencia de gravámenes, existencia de gravámenes urgente y ordinario, según como lo quieras. Si lo quieres urgente, pues es más caro. Si lo quieres ordinario, es más lento y más barato. Certificado de inscripción, de no inscripción de un inmueble. Si una persona te dice, quiero comprar una casa, no tengo para ir al notario, hazme el contrato. Lo primero que le tienes que decir, pues por lo menos déjame investigar cómo está la casa. Y págame los trámites, ¿verdad? Ahí le cobras tú tus honorarios y sacas el certificado de, primero vas a pedir el de gravámenes o pides el de inscripción, a ver quién es el dueño. Generalmente en el de gravámenes ya sale quién es el dueño, la ubicación del inmueble, y ahí te sale si tiene una hipoteca, un aviso, una demanda, o cualquier situación, o sale limpio. Eso tampoco es garantía, ¿verdad? Porque es igual que los coches. Igual que los coches que tú le dices, está limpio, se hace la compra, venta y mañana cae la bronca. Mañana inscriben una demanda. Nunca va a tener certeza la persona si no lo hace ante el notario. ¿Qué dice? Que si le puedo comprar una dependencia. Sí, el gobierno también vende cosas, vende inmuebles, pero lo hace mediante un proceso de licitación, es decir, un concurso. Ellos, por ejemplo, sacan lo que se llaman subastas públicas gubernamentales. Si tú le pones ahí en la página o te metes a las páginas del gobierno, hay gente que busca subastas, por ejemplo, cuando les rematan los bienes de los narcos, ¿no? Los narcos a veces les embargan, pues, casas, bienes, animales, joyas, ¿no? Todo eso el gobierno lo vende, lo remata. Pero para eso avisan, y si tú eres un comprador, pues tienes que tener ciertos requisitos. Tienes que estar dado de alta en el padrón de compradores del gobierno, tienes que, en fin, muchos trámites para que concurses. O sea que te tienes que dedicar a eso. No es nada más de que voy y compro, ¿no? Como, por ejemplo, en la casa de subastas, ¿no? Aquí no las hay mucho, pero pues hay una ahí en Polanco donde abren una subasta y salen y dicen, aquí hay un cuadro de Diego Rivera, ¿quién da más? Y ahí tú puedes entrar si tienes billete y lo compras. Pujas y lo compras, ¿no? Y pujas no quiere decir que hagas, no, sino que vas a concursar, ¿verdad? Con tu oferta. Así se llaman pujas. Entonces, déjame ver si hay alguna subasta, ¿no? Subasta de bienes incautados. Mira, aquí está. Subasta de bienes incautados. Aquí hay estas dependencias del gobierno, te avisan cuándo va a haber subastas. Aquí están, el gobierno te avisa y te dice qué requisitos tienes que tener para ir a una subasta. Aquí está. Dónde son, cuánto, no nada más puedes irte a meter nada más, como dicen, de chinche, ¿verdad? Tienes que llevar dinero, tienes que acreditar de dónde viene ese dinero, porque hay una ley que establece cómo se van a enajenar los bienes del gobierno. El gobierno también vende bienes respondiendo a tu pregunta. Y entonces, la única certeza que tenemos de un bien inmueble, pues es el registro público de la propiedad. Y también se llama del comercio, porque el registro público de la propiedad y del comercio también ahí se registran las escrituras constitutivas de las empresas. Ahí puedo saber si la empresa con la que voy a contratar es una sociedad anónima, una sociedad en comandita, quiénes son los socios, si está vigente, si está inscrita. Puedo solicitar copia del estado, la escritura para contratación, ¿verdad? Entonces, también cuando vas a darte de alta en Hacienda, te van a pedir, si quieres hacer una sociedad, te tienes que dar de alta, la tienes que inscribir al registro público para que surta efectos contra terceros. Cuando ya ganas un asunto, cuando el juez civil ordena la inscripción
la propiedad de un derecho, de una demanda, y también ese es un trámite que se hace en el registro público, que se anote una demanda, que se anote un trámite, o que se operó la prescripción a tu favor, o que compraste un inmueble, o que la sociedad ya se extinguió, o que se le cambió el nombre, o que cambió su objeto social. Todos esos trámites están aquí en el derecho registral. Cómo se registran, cómo se extinguen lo que se llaman los asientos registrales. Los asientos registrales no son otra cosa más que los libros, que ahora pues ya no son libros en sí, sino que son cuestiones casi en un 80%, 90% digitales. Cuando yo terminé la carrera, se empezó a migrar todo al derecho digital. Antes había, para encontrar una escritura, tenías que poner número de libro, número de fecha, como 10 datos. Y ahorita todo eso se cambió por un número que se llama folio real, que es un folio único. Volvieron a, como quien dice, a refrescar todo, a revisar todo, lo pusieron al día y ahora pues ese folio real facilita la búsqueda, porque son miles y miles y miles de inmuebles. Aquí vienen los trámites para que inmatricules, para que escribas una prescripción. Pues aquí sí no les voy a decir que se lo lean, ¿verdad? Pues sí pero yo sé que algún día cuando tengan la bronca lo van a hacer, ¿verdad? Pero digo, yo por ejemplo, 35 años llevo de abogado y pues no he tenido necesidad de entrarle aquí porque nunca he demandado al registro, porque cuando vas al registro los trámites están a la vista, ahí sí no necesitas porque es un servicio público. Ya solamente en caso de que fueras a demandar alguna situación en específico o trabajes ahí, pues entonces sí ya te tienes que meter a revisar todo esto, que como podrán ver, pues es bastante, ¿no? Si tienes algún problema que aclarar con el registro público, alguna situación, pues ahí sí ya tendrás que buscar la información. Esto como que no sería, yo no le vería mucho caso que te lo tengas que aprender, pero sí tienes que saber qué es el registro público y para qué sirve. Bueno, pues no sé si quede alguna duda. Con eso terminamos nuestra materia de contratos y quedamos pendientes a ver qué nueva materia vamos a dar los días, los martes, digo los jueves, ¿verdad? Los jueves y nos quedamos el martes, que están un poquito más enteros con penal, ¿sale? Bueno, terminamos contratos entonces y eso sí, los contratos léanselos. Y lo del registro, pues ya nada más que sepan qué es el registro, cómo se regula, dónde está la información, que hay un reglamento, para que sepan dónde buscar por lo menos, ¿no? Eso sí deben de saber qué es el registro, cuáles son sus efectos y dónde buscar cuando hay problemas. Que descansen, que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Doctor. A ustedes, gracias, buenas noches.